de un principio a un final, un desarrollo. Soy un edificador, me gusta ir poniendo pieza sobre pieza para llevarnos hacia algo, ¿verdad? No, en este sentido así estoy formado, no puedo empezar algo y dejarlo así. Hay algo que me impulsa siempre para que aquello que uno inicia hasta que esté terminado, entonces lo suelto. Antes de eso no puedo, algo acá adentro no me deja. Fui formado para ser edificador y lo hago así. Entonces es conveniente que para que tengas todo el fruto de esto, si en algún momento tú pierdes un mensaje porque tuviste que salir de viaje, no estuviste presente, bueno, están grabados, adquiérelo para que sigas toda la serie, o métete a la página de internet, ahí también vas a tener la serie, palabraviva.org.mx, ahí puedes encontrar. La idea es que conserven toda la serie para que podamos ir creciendo. A veces una piedrita, un bloquecito, puedes ver el siguiente mensaje, pero te queda ese espacio allí y no es igual. No sé si ustedes han visto cuando se hace una construcción, que a veces hay un hoyo por ahí, y yo he visto albañiles que lo rellenan de lo que sea, que les quedó ahí un huequito entre bloques y entonces le meten, algunos hasta cartón le ponen allá adentro, le ponen lo que sea. No, así no se edifica, no le puede, en los espacios cuando no recibiste un mensaje, algunos agarran cualquier otra cosa y lo tratan de acomodar por ahí. No, la palabra es fiel, hace sabio al sencillo, tiene un proceso de principio y final, es alfa y omega, y tienes que ir 1, 2, 3, 4. Entonces cuando hay un huequito ahí, consigue la pieza exacta para ese huequito. Consigue el mensaje que va ahí, no lo rellenes con otra cosa, porque de esa manera tienes todo el aprovechamiento que la palabra de Dios te quiere dar en cada serie. Así que tengo mucho cuidado en irte llevando así. No puedes decir, bueno, si me falta vitamina B, pues le pongo ahí vitamina C, por ejemplo. No, si una vitamina que te falta, esa es la que le tienes que poner, no le puedes poner otra. Una palabra que te falta, no le puedes poner otra, esa es la que necesitas, esa es la que tienes que darle. Entonces sigan todas las series para que podamos crecer, ser edificados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Muy bien, todos bien atentos a la palabra. Hoy quiero darte un mensaje que le hemos titulado El impacto de ser libre. El impacto de ser libre. En esta serie sobre el libro de los Hechos, viendo a la iglesia, la fuente, las raíces, vamos a estar viendo una porción del capítulo 12. Te voy a relatar mucho del capítulo 12, no solamente los versos que vamos a leer, pero vamos a leer los versículos 21 al 25, aunque hablaremos de bastante espacio del capítulo. Para comenzar, leamos Hechos capítulo 12, versículo 21, por favor. Dice la escritura: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando. Qué palabra tan extraña, les arengó, ¿verdad? Hermanitas, ya tienen ahí una palabra dominguera para cuando quieran regañar a alguien, ¿verdad? Le va a arengar. Bueno, no, cuando quieran dar un discurso, les arengó, les dio un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. En otras palabras, ellos decían: es Dios hablando, ¿verdad? El discurso fue tan bueno que dijeron: es Dios, no es un hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hay una batalla por la tierra, no solo por la tierra, sino por toda la creación. En esta batalla por la tierra, Dios ha estado reclutando hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Lo ha hecho en diferentes épocas de acuerdo a las características de la guerra de su momento, lo que se ha requerido. Ha llamado personas de toda clase social, económica, política, de todo sentido, de toda nación, de diferentes costumbres y también idiomas. Y todo esto fue hecho simplemente porque la tierra está en una guerra que le podríamos llamar, y le han dicho algunos así, la guerra de los siglos. En esta guerra se está peleando no solamente por cuestiones temporales, se está peleando por la eternidad misma. ¿En dónde va a parar todas las cosas? Es una guerra de autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? Es la guerra del reino de los cielos. Ahora, en esta guerra, Dios levantó a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo un pueblo extraordinario y glorioso, la iglesia, que ha venido poniendo en una paliza a las tinieblas en medio de las circunstancias más difíciles e inverosímiles, complicadas, en contra.
con personas muy sencillas, sin muchos recursos, pero con gran pasión, que llegaron a cambiar su tiempo maravillosamente. Y esto que la iglesia ha venido realizando, lo ha hecho simplemente porque le ha creído a Dios, predicando el evangelio, haciendo la voluntad de Dios, entregando su corazón, su vida, incluso, como dice al final la escritura, entregando sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, se dieron por completo, no tuvieron nada más valioso que Cristo en ellos. Eso fue lo más valioso, y así lo vivieron, y por eso el evangelio nos ha llegado hasta hoy. Dentro de esta gente encontramos al apóstol Pedro, que anteriormente hemos visto cómo Dios le comenzó a enviar señales al apóstol Pedro para despertarlo en medio de una situación compleja para su vida, como era que él estaba medio dormido, no entendía que tenía que predicar a los gentiles y no solo a los judíos, y Dios le mandó la señal de Eneas, aquel hombre paralítico, para decirle: cuidado, la iglesia está quedando paralítica. Luego le envió la señal de Tabita, una mujer, la mejor cristiana que había muerto, como diciéndole: Dios, la iglesia se está muriendo, reacciona Pedro, prediquen el evangelio, vayan hasta lo último de la tierra, no se queden solo como algo sectario o nacionalista, vayan a todas las naciones, como el Señor les había mandado que debían hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Pues bien, el apóstol Pedro tuvo estas señales, tuvo una tercera señal, Cornelio, que Dios le da una visión a Cornelio, una visión a Pedro, lo junta y le da la palabra, ahora sí, a un español que servía a los romanos, para que de esta forma el evangelio pudiera extenderse más allá al imperio romano ya, y con esto está usando la llave también del reino de los cielos para los gentiles. En este ínter se enojó Herodes, se levantó la persecución. En la guerra de los siglos había que detener al mejor de los cristianos de su momento, que era el apóstol Pedro, y entonces lo metieron a la cárcel junto a con Jacobo. En este capítulo, los versos anteriores, dice que Herodes mató a Jacobo, le cortó la cabeza. Ya les he hablado al respecto de esto en el mensaje anterior. Entonces mató a Jacobo, dejó a Pedro, lo iba a matar, pero el Señor lo liberó de la cárcel. Y en el pasaje, cuando lo libera, vimos que Pedro estaba como crucificado para que el Señor lo sacara de la cárcel. Ya les hablé acerca de esto en el mensaje anterior. Pero una vez que Pedro sale, sucede algo interesante. Pedro se va hacia la iglesia. Pedro no se va a otro lado. Te cuento la historia y luego la vamos a relatar. Luego nos vamos punto por punto. Se fue hacia la iglesia, hacia los creyentes, a donde estaban reunidos orando. Se juntó ahí con ellos, pero ellos no le abrieron de inmediato. Dice la palabra que cuando llegó y tocó, se asomó una joven, lo vio, cerró la puerta, o abrió un poco y cerró la puerta otra vez. Se metió y dijo: ahí está Pedro en la puerta. Estaban orando para que Pedro fuera libertado. Y cuando Pedro es libertado, lo dejan en la puerta. Y entonces está Pedro a la puerta. La iglesia le dice: no es cierto, es su ángel. O sea, les parecía más real que el ángel de Pedro estuviera allí y no Pedro. Estaban orando para que fuera libre y pensaban que era imposible que fuera libre. Qué raro, ¿verdad? Así que ahí lo tenía. Así como cuando aquella mujer ora por su marido esperando que se convierta, y luego dice: no, ese es un miserable, nunca se va a convertir. Pues ¿cómo, verdad? Si estás orando para que se convierta, pues cree que se convierte y ya, ¿verdad? Entonces no lo arruines con incredulidad. Así estaban, y en ese momento por fin vienen y abren, y cuando ven que es Pedro, se emocionan, se alegran. Pedro testifica que el ángel de Dios fue hasta la cárcel y lo sacó, y hay este testimonio ahí en la iglesia. Herodes, al día siguiente, cuando los soldados se dan cuenta que Pedro había salido, pues Herodes se molesta muchísimo, manda matar a los soldados. Imagínate, pobres soldados, estaban atados a Pedro con cadenas, lo habían atado para que no fuera libertado. El ángel hizo algo sobrenatural ahí, de tal manera que salió y los soldados no se dieron cuenta que ¿cómo se llamaba aquel escapista? ¿Cómo era? Jaudini. ¿A qué Jaudini ni qué nada? Pedro. Y el ángel que le ayudó, ¿verdad? Y entonces sale libre y los soldados se meten en un lío. Hay un alboroto ahí con ellos. Herodes manda matar a los soldados, porque la ley romana decía que si se te escapaba alguien a quien tú estabas cuidando, guardando, custodiando, pues entonces tenías que pagar vida por vida. Era la ley romana. Los manda a matar a todos. Y después de esto, Herodes, en una fiesta hacia el César, da un discurso tremendo que la gente se quedó impresionada. ¡Qué orador! Qué habilidad de dar un mensaje. Fue tan espectacular que la gente comenzó a gritar: voz de Dios y no de hombres. Es decir, es Dios el que está hablando, es un Dios hablando. Fue lo que ellos pensaron. En consecuencia, él no le da gloria a Dios, no dice sí es Dios, sino que él se queda con la gloria y dice: no, si estoy tremendo, la verdad me aventé. Y cuando hace eso,
Dice la Biblia que un ángel de Dios, supongo que era el mismo ángel que soltó a Pedro, que todavía no se regresaba, andaba por ahí diciendo si me faltó todavía uno. Fue sobre Herodes, lo mató. Dice que murió comido de gusanos. La historia marca en los escritos de aquel judío, un historiador llamado Flavio Josefo. Él registró el episodio diciendo que lo que se vio en ese momento fue un búho que vino hacia él y que llegó a él y luego lo espantó y se fue. Lo que ve el mundo, ¿verdad? Los creyentes vieron un ángel de Dios, el mundo vio un búho, lo que le pasa al mundo. Pero dice que Flavio Josefo, que esa noche él enfermó tanto del estómago que comenzó a sentirse tan mal que por 5 días tuvo una agonía espantosa hasta que los gusanos le abrieron. Es decir, se lo empezaron a comer de adentro hacia afuera, hasta abrirlo. Fue algo horroroso y él estaba vivo todo ese tiempo. Una muerte realmente espantosa. No, es que se metió con los hijos de Dios. Imagínate el lío que se metió. El Señor dice: no toquéis la niña de mis ojos. Él te va a defender. Él se va a encargar de tu vida. Él va a hacer lo necesario. Él puede hacerlo. Bendito sea Dios. En esta historia hay muchísimas enseñanzas. Yo quiero ver que veamos esta enseñanza primero. Fíjate cómo a través de esto nos va a hablar del impacto de la libertad que Cristo nos trae. Número 1, la iglesia ve cómo reacciona ante la liberación de Pedro. La iglesia estaba orando, dice el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mi primera pregunta para ti hoy es: ¿a dónde vas cuando estás alterado emocionalmente? Cuando tienes una buena o una mala noticia, ¿hacia dónde corres? ¿A quién vas a contarle? ¿Dónde te refugias? ¿Cuál es la casa o persona a la que tú asistes? ¿Cuál es el lugar en el cual te metes cuando estás alterado emocionalmente? Algunos la emoción les hace irse hacia lo malo, otros la emoción les hace la experiencia, lo que están viviendo, como oímos hace un momento antes de empezar el servicio, un asalto o algo por el estilo. ¿Qué es lo que hacen? Buscan la iglesia de Dios, se reúnen para decir: Dios me ha guardado, Dios me ha bendecido, Dios me ha hecho bien. Lo primero es ir hacia allá. ¿Dónde fue Pedro? Si salió de la cárcel librado por Dios, el primer lugar donde lo iban a buscar era donde la iglesia se reunía. Pero él fue allí porque él sabía que no hay mejor lugar que el hogar de Dios, la iglesia del Señor. Él sabía que ahí había bendición. Y la iglesia estaba orando porque es de suponerse que esperaban un milagro. Solo un incrédulo deja la oración. Los que no oran es porque son incrédulos, no creen lo que Dios puede hacer cuando oras. Pero el que cree, ese ora, ese clama. Y no hablo así de una oracioncita así como de 1, 2, 3 por todos y mis amigos y por mí. No, estoy hablando de una oración de verdad. Cuando le pones el corazón, cuando hablas de adentro hacia afuera, cuando realmente extiendes tu alma a Dios y clamas y oras con intensidad, con fe, con pasión. La iglesia estaba orando. Toda iglesia que ora tendrá sus ministros libres, es seguro eso, tendrá sus siervos libres y tendrá sus miembros libres. Toda iglesia que clama, que ora, pruébalo con oración. Ya probaste con las ayudas de los hombres, ya probaste con la sabiduría del mundo, ya probaste con todos los medios que la tierra pone a tu disposición. Pruébalo con la gracia de Dios, pruébalo con el poder de Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pruébalo orando, prueba reuniéndote con la iglesia para orar. Verás la diferencia. Ahora, cuando uno ve el contexto, me imagino yo que esto lo hicieron después de la muerte de Jacobo, porque metieron a la cárcel, Herodes metió a la cárcel a Jacobo y a Juan y mató a Jacobo. Y cuando pensaba matar a Pedro, la iglesia dice estaba haciendo oración por él. ¿Que acaso no estaban orando por Jacobo? Quiero pensar que como recién empezaba la iglesia y metieron a la cárcel a Jacobo y a Juan, me parece a mí que la iglesia pensó que no les iba a suceder nada, lo dejaron pasar y no oraron al principio. Cuando mataron a Jacobo, la tomaron en serio. ¿Nunca te ha pasado que después de que sucede, entonces te pones a orar? Que antes de eso dices, no va a pasar nada. Ya cuando pasa, Dios, auxilio. Y entonces empiezas a orar y empiezas a ayunar y empiezas a clamar y empiezas a pedir misericordia. Yo creo que la iglesia se sintió responsable por la muerte de Jacobo e incrementó la oración por Pedro. Debes aprender esto. Es como cuando alguien se siente culpable. Es como cuando tu marido llegó tarde de casa y al día siguiente te porta muy bien. O sea, algo así, ¿verdad? O sea, es como, ¿por qué? Porque ya ahora sí va a orar, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Como cuando un niño quiere un juguete
y mamá, ¿en qué te ayudo? ¿Verdad? Porque él quiere que le compres algo. ¿Han visto esos niños cuando se sienten que quieren algo, ¿verdad? Y entonces claman de esa forma o se portan de esa manera? Creo que la iglesia intensificó la oración cuando sintieron la responsabilidad de la muerte de Jacob. Cuando abres un periódico, cuando ves o escuchas una noticia y te dicen que mataron a alguien en tal lugar, que pasó tal cosa, que sucedió tal asunto, iglesia, nosotros somos la gente que habrá de tener la responsabilidad de ir delante de Dios y decir: en mi tierra no pasará. Voy a doblar la rodilla y voy a orar y voy a clamar y lo voy a tomar como mi responsabilidad lo que suceda. No voy a decir fueron aquellos, fueron sutanos. No. Será nuestra responsabilidad orar, clamar y buscar al Señor para detener cualquier otra cosa que pueda suceder. Esto la iglesia estaba orando. Y la iglesia estaba orando, pero desafortunadamente tenía la puerta cerrada. De alguna manera rechazaba la libertad. Dice el verso 13 que la iglesia, dice, la cual cuando reconoció, la muchacha aquella, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Qué espiritual la iglesia, ¿verdad? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Ahí la muchacha pensó: los locos son ustedes. Pero no lo dice de ahí la palabra. Pero qué interesante lo que estaba pasando ahí. Es increíble que estaban orando por el milagro y no creían. Estaban orando porque sucediera. Pedro se presenta libre y le cierran la puerta. ¿Cuántas veces has tenido la puerta cerrada a tu milagro? Porque oraste, pero no actuaste en consecuencia. Pediste agua, pediste lluvia y no saliste con paraguas. ¿Creíste o no creíste la oración? ¿Cuántas veces arruinaste el milagro porque aunque oraste, no tuviste ningún paso a favor de lo que habías orado? Era el momento de: hemos orado por Pedro, vamos a prepararle una cena porque va a llegar. La idea era pensar en actuar en aquello que crees. Si tú estás creyendo que tu hijo se convierte, ya cómprale la Biblia, porque seguramente él vendrá al conocimiento del Señor. Si tú estás orando por ese nuevo trabajo, por ese nuevo empleo, es momento de que te vistas como para ese empleo, porque ya viene a tu vida. Tienes que aprender a seguir tu oración. Algunos oran y lo avientan y lo dejan y lo arruinan al no actuar. Tienes que hacer algo. ¿No has visto que la Biblia dice: por la fe hicieron? Siempre que alguien cree, actúa, hace algo. No solo lo cree, sino que actúa. Si no actúa, no lo cree. La iglesia estaba orando, pero tenía la puerta cerrada. Y aquella muchachita vio a Pedro, se asomó. No sé si habría algo en la puerta para asomarse. Y vio a Pedro y es Pedro, y le cerró y se metió. De gozo, ella no de incredulidad, de gozo. Las emociones también arruinan milagros, porque la gente se emociona y lo echa a perder. Por ejemplo, estás pidiendo esa promoción y oraste a Dios, lo creíste, y cuando te llega tú dices: qué tremendo soy, me lo merecía. Lo acabas de arruinar, porque actuaste con tu emoción en lugar de decir: fue Dios, fue su bondad, fue su gracia. Y la emoción también deja puertas cerradas. Otras veces se ponen tristes o se enojan y arruinan su milagro. Cuidado con las emociones, manténlas como un perro bravo, bien atados. Mantén tus emociones bajo control, porque las emociones pueden arruinarlo todo. Eclesiastés dice que una mosca echa a perder el perfume, un berrinche te arruina. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que sucedía? Cerró la puerta. Y entonces la joven llegó ahí con ellos y no le creían, pensaban que era su ángel. No, es el ángel de Pedro. Vamos a pensarlo en dos sentidos, porque la palabra ángel puede tener dos interpretaciones. Una de ellas es que sea totalmente literal y espiritual, que se refiera a que ellos pensaban que el ángel que guardaba a Pedro estaba a la puerta, lo cual pues habla muy raro, muy de los cristianos del primer siglo, porque es muy supersticioso que ellos piensen que el ángel sí puede presentárseles y que Pedro no puede salir. O sea, ¿qué clase de fe es aquella que es mística, que cree que Dios hace muchas cosas, pero no lo que la gente ora? Entonces, si lo pensamos de esa manera, pues la iglesia tenía un problemita ahí en su enfoque de fe. Si lo pensamos de una manera que no fuese la palabra ángel refiriéndose a un ser celestial, sino un mensajero de Pedro, como alguien enviado por Pedro para darles algún mensaje, alguna palabra de parte de Pedro en la cárcel, pues qué incrédulos. O sea, siendo una, siendo otra, están tronados.
¿verdad? Porque no es lo que se debería esperar, no se encontraba. Ahora, escucha, iglesia, si tú eres cristiano y oras, más vale que sepas que tienes que esperar lo sobrenatural, el mundo sobrenatural, las cosas que suceden imposibles, lo que parece que no puede pasar, debe pasar. Debes estar esperando lo sobrenatural. Es más, espera que sea glorioso. No espere que sea natural, no espere que sea algo simple. No, espéralo a lo grande, de tal forma que todos se asombren. Cuando ore, dice: Señor, hazlo de tal manera que todos digan: no cabe duda que fue Dios, sino cómo lo logró. O sea, que realmente sea sobrenatural. ¿Cómo hace falta que el cielo irrumpa la tierra? ¿Cómo hace falta que el reino de los cielos se acerque a la tierra? Vamos a imaginarlo. Mira, supongamos que vas a un restaurante fino, elegante, bonito, de esos donde te ponen tantos cubiertos que a veces no sabes qué hacer con ellos. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Cuando tú vas a un lugar, agarra de afuera hacia adentro a lo que te van poniendo, pero a veces es complicado y hay reglas de etiqueta que uno no conoce, y no falta ahí el que agarra la servilleta y te la pone aquí amarrado, ¿verdad? O sea, no falta qué cosa se le ocurra hacer en el momento, pero todos nos metemos en líos así. Pero vamos a suponer que fuiste al restaurante más fino y elegante de toda tu vida, y cuando estás ahí te preguntan qué es lo que deseas comer y tú dices: tráigame una torta así y así y así. O sea, como que, bueno, ¿no le gustaría un poco de caviar de aperitivo? Sí, pero con chile. O sea, entonces, sería un problema eso, porque es como una afrenta al lugar, es como un insulto al lugar. Si es muy educado, aquel hombre le va a decir: discúlpeme, le puedo preparar así, 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 pero si usted gusta eso, mira, aquí a la vuelta hay una tortería ahí en la esquina, ahí, ay, va a encontrar unas tortas buenas. O sea, va a ser difícil que te den eso en un lugar fino, elegante, preparado para otras cosas. Cuando tú oras a Dios, te acercaste al reino de los cielos. No fuiste por una torta cualquiera, tú fuiste a aquel que todo es posible. Cuando tú ores, espera milagros, espera maravillas, espera prodigios, esperas lo sobrenatural, espera que algo grande y todopoderoso pase en tu vida, espera que las cosas de Dios se manifiesten. Alguien debe entender lo que estoy diciendo y decir: Dios, sí quiero el poder de Dios en mi vida. La Biblia dice que Cristo no solo es sabiduría, también es poder de Dios. Debes esperarlo así. La iglesia estaba ahí, dice el verso 16, mas Pedro persistía en llamar. O sea, cuando no le abrieron, imagínate, se acaba de escapar de la cárcel y lo dejan afuera. Pues ahí está Pedro: abra, no vayan a venir aquellos. O sea, pues piénsalo, en la noche. ¿Cómo vas a estar allá afuera si vienes de reo? Te vas a traer las líneas puestas, por decirlo así, ¿verdad? O sea, está complicado. Y lo dejan allá afuera, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Vinieron, abrieron. Cuando lo vieron, yo creo que alguien pensó: no, ese no toca como ángel, ese toca como Pedro. Se le nota, ese es el pescador. Pedro no era muy paciente. Yo creo que después de un ratito empezó a darles golpes de verdad. Y entonces dice: cuando le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callaron: ahí vienen, cállense, oigan lo que voy a decir. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Jacobo era el hermano del Señor, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Si la puerta está cerrada, persiste en llamar. Si la puerta no se abre a la primera, persiste en llamar. Desespérate, ponte terco, sigue tocando, sigue haciendo ruido. Así fuera la puerta misma de la iglesia, insiste hasta que el reino de los cielos se abra para ti. El que llama se le abre, dice la palabra. Pedro sabía esto, iba a insistir. Y es cierto, a veces con la entrada de alguien, los demás se quedan atónitos diciendo: ¿en serio? Pero no te preocupes por eso. La iglesia necesita también tu historia. Pedro por fin entró y contó la historia de su liberación. Necesitamos la historia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Necesitamos saber de tu milagro. Necesitamos saber lo que el Señor está haciendo contigo. Cuéntalo a la iglesia, hazlo saber a todos. No te lo escondas, no te lo quedes. Puede parecerte que no es un gran testimonio, pero alguien lo necesita. Cuenta que el cielo te visitó, que la gloria de Dios vino sobre ti, que Dios te envió una palabra, que un milagro te pasó. Cuéntale a los demás, porque alguien necesita tu milagro, tu testimonio, para que le pase a él también.
también. Cuéntalo a todos. La Biblia dice: conviene que declare cuán grandes cosas ha hecho el Altísimo conmigo. Bendito sea Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que decimos? Necesitamos tu historia. Necesitamos también tu historia. Persiste en llamar hasta que puedas contarla. Tu testimonio, tu experiencia. Es como un gran rompecabezas. ¿Alguna vez han armado esos rompecabezas de que 10,000 piezas? Qué maravilla, ¿verdad? La pastora le gusta empezar esos y luego dejárnoslos a la familia. Sí, ella los abre, los pone, los distribuye, pone 10 piezas y luego nos deja a nosotros hasta que acabemos. Imagínate, eso no es bueno, ¿verdad? Eso no es bueno, en fin, ok, eso es un trauma personal. Pero cuando tú lo armas, imagínate que ya tienes todas las piezas y te falta una. ¿Verdad que te sientes incómodo? O sea, qué horrible es armarlo y que te falte una pieza. O sea, no es igual. Ya se arruinó el juego. Todas las horas ahí ya se echaron a perder porque le faltó una pieza. Créeme que el reino de los cielos es semejante. Mientras tu historia no esté dentro del reino de los cielos, nos falta una pieza. No estamos completos sin ti. Necesitamos que Pedro también esté dentro. Necesitamos el testimonio de lo que Dios hizo contigo dentro de nosotros. La gran obra, el gran testimonio que Dios está contando, esta gran historia, necesita también la pieza de tu vida en ella. ¿Qué diera yo como pastor? Tener las piezas de todos aquellos que hemos conocido, dedicados a servir al Señor. Créeme que cuando una historia, una persona falta, la historia no se cuenta igual. No dejemos a nadie atrás. Vamos por cuantos podamos. Bendito sea Dios para siempre. Ahora el mundo, fíjate esto, así reacciona la iglesia ante la liberación de Pedro, pero ve al mundo cómo reacciona ante la liberación de Pedro. Reacciona primero de una manera negativa. Dice el verso 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Cuando la Biblia dice no poco, significa con un gran alboroto. No poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Es que imagínate, estaban atados con cadenas a él y en la mañana ya no está Pedro ahí. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo lo sacó? Que ellos nunca vieron ni al ángel ni a Pedro irse. Ellos siempre no estaban dormidos, ellos estaban de pie, despiertos, pensando que tenían a Pedro ahí. Y en la mañana no hay nadie ahí. Hombre, esto debe haber sido horrible. Es como para volverse loco. Y luego con la ley que decía que si pierdes al preso te matan en su lugar. ¡Qué lío! Entonces dice la Biblia que había no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, o sea, los interrogó así: ¿serían tan amables, señores soldados, de contarme qué fue lo que sucedió? ¿Te imaginas el interrogatorio? Qué espantoso fue para ellos. Ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Dice la Biblia que cuando llegó el día, ellos tuvieron que dar cuentas cuando llegó el día. Cuando venga la luz, todos tendremos que dar cuentas. Nadie podrá esconderse. Tarde o temprano va a amanecer y el sol de justicia, que es Cristo, se presentará. Tarde o temprano daremos cuenta de lo que hemos vivido y de lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o malo. Todos habremos de comparecer. Ninguno podrá decir yo no. Ten por seguro que tarde o temprano. Pero algo interesante, dice que había allí gran alboroto. Estaban alborotados, agitados. Ahí se utiliza una palabra que es la misma palabra que utiliza la Biblia para referirse a aquel ángel que bajaba en el estanque de Betesda y lo agitaba. O sea, eso fue lo que Dios hizo en la cárcel. El ángel bajó y agitó a los soldados. La misma palabra, como una manera de decir que esto fue una intervención del cielo en ellos, los agitó. Algo así más o menos. Qué interesante es que cuando Dios se mete a la vida, te va a alborotar la vida. Un día vas a decir todo estaba bien hasta que Dios se metió. Dios así es. Dios no se anda con juegos, se mete a tu vida y te alborota todo. Tiene un perfeccionismo. Cuando tú crees que eres bueno, Dios te dice no, así no, cambien esto. Y luego se va al detalle fino del corazón. También esto y esto. Señor, pues no me queda nada. Pues muérete ya y tras una nueva criatura, ¿verdad? O sea, Él va a trabajar en el detalle fino. ¿Qué estaba haciendo aquí? Los alborotó.
Ahora, alguno cuando lee esto va a decir: ¿qué culpa tienen los soldados? Ellos estaban cumpliendo su trabajo, ellos estaban haciendo bien, ellos era lo que les habían mandado, no era su problema. Te voy a decir por qué sí es su problema: por el rey al cual están sirviendo. No es lo mismo estar viviendo para Herodes que para el Dios de gloria que hizo los cielos y la tierra. Esta es la diferencia: el rey que tienes, porque el rey que tengas será el destino que tengas, el lugar al que llegues, la persona que gobierne tu vida definirá el sitio donde pasarás la eternidad. Por eso nuestro rey es Cristo Jesús. Él es Rey de reyes, Señor de señores, solo soberano, Dios del cielo y de la tierra. No hay otro nombre bajo el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo mismo tan grande como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien debe creerle a nuestro Dios y decir: bendito sea su nombre. Aprendamos sobre esto. Los terminó matando. ¿Sabes? El problema era el rey al que servían. Te decía hace un momento: necesitamos servir a Cristo. ¿A quién confías tu vida? ¿A quién le estás confiando tu destino? En serio, de verdad. No te estoy diciendo a qué iglesia vas. ¿A quién le estás confiando el destino de tu vida? ¿Quién manda en tus acciones? ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿A quién obedeces? Porque ahí vas a pasar la eternidad. Esto es importantísimo. Dice el Salmo 16: oh alma mía, dijiste a Yahvé: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Este es el entendimiento del cristiano: no hay para mí bien fuera de ti. Yo no tengo bien fuera de Dios. Repite en voz alta: no hay bien para mí fuera de Dios. No tengo bien para mí fuera de Dios. Esto es, debes comprenderlo. Algunos piensan que podrían tener algunas cosas buenas sin Dios. No. Él es la bondad, Él es el bien, Él es la bendición, la salud, la prosperidad, la vida. Él es la eternidad, Él es la gloria, la luz, Él es la bendición. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. Él es nuestro bien. Si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres ser feliz, nunca vas a ser tan feliz como estando bien con Dios. Él es tu bien, bendito sea el nombre del Señor. Así que por supuesto que estaban turbados, por supuesto que tenían problemas. Y luego Herodes, después de que los manda a matar, se fue de allí a otro lado. ¿Por qué? Por la vergüenza. Él mató a Jacobo y le prometió a los judíos que iba a matar a Pedro y se le fue. Entonces mejor se fue Herodes, el rey. Le dio vergüenza. Digo: no, pues ya me quemé, yo les di mi palabra y se me fue Pedro. ¿Qué les digo ahora? ¿Cómo le hago? Así que era mejor irse. Mira, el ser humano procura no ver lo que teme, procura esconder sus ojos de lo que le asusta. Es como las películas de terror que las mujeres no pueden ver. ¿No se han fijado que especialmente le pasa a las mujeres y un que otro hombre por ahí que tiene algún problemita rosa? Pero bueno, en fin, pero que esconden que esconden la mirada, cierran los ojos, se tapan, se voltean para otro sitio. Pastor, pero como no, sí hacen eso, algunos hacen eso. Esconden el ser humano tiene como una respuesta límbica, como una respuesta de su cerebro más nativo en cuanto a defenderse, procurar evitar la mirada de lo que le asusta. O sea, no andas por la vida buscando qué es lo que te asusta, aunque el hombre paga por ver una película de terror y que lo asusten, pero por lo general procura no ver lo que le asusta. Es una defensa, es algo que trata de evitar para protección, para estar bien. Es inconsciente eso. Y es verdad, le pasa a todo ser humano, ¿verdad? Menos a los varones, ¿verdad? Pero a todo, por lo general. Las hermanas se rieron así como diciendo: no, pero ya en serio, ¿verdad que los varones sí se aguantan cualquier visión? Sí. Gracias, hermanos, por favor, sí, mantengan eso. De verdad, antes salíamos a matar búfalos para dar de comer a la familia. Les ruego, por favor, que si enfrentaron lobos y leones y osos en el pasado, ahora como cristianos puedan aguantar una imagen, por favor. ¿Quién sabe qué le pasó al hombre en el camino? O sea, aguanten todo, o sea, sean hombres. Bueno, en fin, pero el ser humano esconde. Eso le pasó a Herodes. Herodes trató de no ver. Algunos de los que están aquí, o alguien de los que están aquí, posiblemente diga: no vuelvo a ese lugar, porque tratará de esconder sus ojos y los oídos de la palabra de Dios. Pero esta palabra puede traspasar tu visión y tus oídos, y a donde vayas y aun cuando duermas te alcanzará, porque la palabra de Dios está viva y llegará donde estés y va a entrar a tu alma y va a separar tu alma de tu espíritu y penetrará hasta las coyunturas y los tuétanos y te va a hablar de tal manera que no podrás evitarlo.
Y un día tendrás que decir: Dios gobierna, Dios manda en mi vida. Esta palabra es diferente a la motivación de los hombres. Es la palabra de Dios con la que hizo los cielos y la tierra. Permanecerá para siempre. De momento Herodes trató de ignorarlo, trató de esconderse de Dios, ignoró la libertad cristiana. Dice el versículo 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Herodes siempre lo ves enojado. Este tipo se enojaba con todos. Este hombre tiene un muy mal genio. Tenía problemas de ira. Siempre está enojado con alguien, matando a alguien. Todos los Herodes eran así. Era una dinastía de Herodes. Siempre andan matando, aunque sean niños, pero matan de todo lo que pueden. Son increíbles, tienen un problema de ira. Son como aquellas personas que dicen: yo no sé qué ha pasado en mi vida, no tengo amigos, tengo puros enemigos, no he tenido buena suerte. Pues ¿por qué será? Pues nadie se quiere juntar contigo, te sacan la vuelta. Así era Herodes más o menos. Y dice la Biblia que se fue de esa región. Pero había un problemita ahí, vamos a leerlo. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, esto parece historia, no es historia. Esto, además de ser historia, te va a presentar una enseñanza. Dice que sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. O sea, es raro que sobornen a un funcionario público, pero ahí sucedió. Que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué era lo que estaba pasando? Tiro y Sidón eran ciudades que dependían de Palestina en cuanto a la comida. Tenía problema con Herodes, entonces necesitaban la ayuda, ¿verdad? Y Herodes, que tenía el poder de la alimentación, del sustento a estas ciudades, siendo el rey, lógicamente estaba usando ese poder sobre ellos de una manera tirana. Los seres humanos solemos hacer eso cuando nuestro corazón no está alineado con Dios y tenemos poder sobre alguien. Entonces ejercemos esa autoridad, ¿verdad? Y es pecado, eso no se debe hacer. Es muy del corazón de Herodes, es muy del espíritu de Herodes utilizar la autoridad, el poder que tenemos contra alguien para sacar provecho. Eso era Herodes, ¿verdad? Lo trató de hacer para oprimirlos. Ahora, dice que sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Le dio un soborno. La Biblia dice que es como una piedra preciosa el soborno, abre la puerta a todos lados. Entonces lo que pasó allí, sin esto te estoy diciendo que no te estoy diciendo que lo hagas. Dice la Biblia que lo hace, le pasa eso. Pero las riquezas rápidas no son bendecidas al final. Entonces ten cuidado con eso. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero fueron hacia allá. Y entonces aquel hombre llegó y les dio un tremendo discurso. Un discurso en donde celebraban al César. A pesar de que este hombre se decía cristiano, se decía judaizante, adoró al César, una fiesta del César, y dio un discurso tremendo. Dice la Biblia que les arengó. La palabra arengar en griego es una palabra que significa demagogia. O sea, les dio un discurso político que dijeron: no, hombre, por este vuelvo a votar. O sea, algo así. O sea, estuvo en grande, aunque ahí eran reyes, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Esto es el contexto de esto más. Fíjate lo que pasa, el versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Cuando dio este tremendo discurso, él dijo: no, sí estoy tremendo. La verdad, si soy un Dios, me aventé. ¡Qué bárbaro! Él mismo pensó cuando le gritaron: voz de Dios y no de hombre. ¿Qué daño hace la adulación? Cuando el corazón es malo, agarra la adulación y se la cree. ¿Qué peligroso es eso? No es lo mismo el elogio que la adulación. Son dos cosas diferentes. Elogia siempre, pero el adulador elogia con propósito de sacar ventaja, que no es lo mismo. Si tú le dices a tu hijo: qué listo, qué hermoso eres, tú se lo dices porque lo amas, es un elogio, es correcto. Pero si tú le dijeras a alguna persona algún elogio con el propósito de sacarle una ventaja, eso ya es perverso. Eso ya no es correcto, eso es adulación. Dice en el libro de Judas, en la carta de Judas, en el verso 16, dice de los falsos hombres de Dios, la gente, o los cristianos, falsos cristianos, dice que adulan para sacar provecho. Cuidado con eso, no es lo mismo. Cuidado con la adulación. Ahora, le adularon, le gritaron: voz de Dios. Y el hombre dijo: amén, por decirlo así, ¿verdad? Se la creyó. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Hay algo interesante sobre la palabra hirió. ¿Recuerdan ustedes que Pedro estaba en la cárcel y un ángel del Señor le tocó en su costado? La traducción dice que el ángel le tocó en el costado a Pedro.
Pero en el original dice la misma palabra que usa para tocar el costado, es la misma que se traduce aquí, hirió a Herodes. La misma. Recuerden que cuando lo tocó, le pegó en el costado a Pedro. O sea, le dijo, despiértate. Pedro estaba como crucificado y agarrado de los soldados en cadenas. Y llegó a poner la lanza, por así decirlo, del soldado. Es decir, llegó el ángel y lo golpeó en su costado. Pero esto lo despertó para vida, lo mató en la carne, pero lo despierta para vida, por decirlo de alguna manera. Lo que produce la libertad de Pedro, produce la muerte de Herodes. La misma palabra de Dios, la misma intervención divina que te puede a ti hacerte libre, es la misma que te puede atar. La misma palabra que te puede dar vida también te puede matar. La palabra de Dios es una espada de doble filo. La misma palabra que te permite la eternidad con Cristo es la misma palabra que podría condenarte. Todo depende si tú eres Pedro o Herodes. Todo depende de la actitud de tu corazón a la palabra de Dios. Yo puedo estar predicando y cuando yo suelto una palabra, tú puedes reírte y decir, eso no me interesa, eso no me importa, no estoy de acuerdo, no me gusta. Tu actitud de Herodes podría esta palabra matar tu eternidad. Otro podría decir, Dios, perdóname, necesito que esa palabra de vida sea aplicada a mí, y la palabra será medicina a tus huesos, será salvación a tu alma y será transformación a tu corazón. En la disposición del corazón hará la diferencia, pero la palabra no volverá vacía, hará aquello para lo cual fue enviada. Así que el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. El peor pecado de todos es usurpar el lugar de Dios. No hay pecado como ese. De ahí se derivan todos los demás. Cuando el hombre dice, seré como Dios, voy a comer del árbol, voy a hacer lo que yo quiera. En el momento en que el hombre trata de ser independiente de Dios, tomando el lugar de Dios, es la caída. El ser humano se destruye por esa soberbia. Mira, Lucifer, aquel querubín, en un principio admiraba a Dios. Ve la Biblia, él admiraba a Dios profundamente. Su trabajo era cuidar el trono de Dios. Miraba el trono y lo admiraba, pero esa admiración se transformó en envidia de Dios. Cuando la admiración se transforma en envidia, termina en odio. La admiración que sentía por Dios luego fue odio hacia Dios, fue envidia que le produjo odio. Y el odio, escucha, transforma a un querubín en un diablo. Pon atención en esto. Esto fue lo que le estaba sucediendo también a Herodes, el haberse quedado con eso. Por esto la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando no sepas qué hacer, póstrate y di, a Él sea toda gloria, a Él sea todo honor, a Él sea la bendición. No te acrediten nada. Lograste un éxito, te dieron una medalla, recibiste un título, algo pasó en tu vida. Vuelve a decir, fue la gracia de Dios, fue la bondad divina, fue Dios. Cuando lleguemos delante de Él en aquel día, tomaremos las coronas, las pondremos a sus pies y diremos, al que está en el trono y al Cordero sea toda la gloria, bendito sea el Señor. Pero no a nosotros, es indispensable, como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y tu verdad. Bendito sea Dios. Cayó Herodes comido de gusanos, escucha. El interior le produjo gusanos que lo mató. Se lo fueron comiendo. Según, como te decía hace un momento, según el historiador Flavio Josefo, un judío, él escribió, no como cristiano, él escribió como un historiador, nada más, que Herodes a partir de esa noche tuvo 5 días de tormento hasta que los gusanos finalmente lo atravesaron y quedó muerto. Esto fue la muerte más espantosa que te puedas imaginar. ¿Alguno conoce, por ejemplo, ese microbio del ébola, que él come carne? Algo así como de adentro hacia afuera. Una cosa realmente espantosa lo que le sucedió a este hombre. La soberbia es un gusano que come de adentro hacia afuera. La soberbia no es un gusano que come de afuera hacia adentro. La soberbia come de adentro hacia afuera. No necesita nada afuera para que peque. No necesita nada afuera para que se dañe. Ya está dentro del corazón. Por eso, si algo necesitamos cuando nos sentimos ser alguien, es postrarnos delante de Dios y decir que Dios es todo. No dejes que ese gusano te consuma, que ese gusano te coma, te carcoma. ¿Nunca has leído en la Biblia el gusano que no muere, el fuego que nunca se apaga? Refiriéndose a la maldad del hombre en el interior por toda la eternidad. Ten cuidado con ese gusano, mátalo de una vez y di, mi Señor es Dios, a Él daremos gloria. ¿Alguien entendió lo que acabamos de decir? Gloria a Dios.
Mira, sé que me he tardado, pero necesito unos minutitos más para terminar. Es importante esto. El reino, ¿qué hace ante la liberación? Ya vimos qué hace la iglesia, ya vimos qué hace el mundo, pero ¿qué hace el reino de Dios como tal? Lo primero dice el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pedro era un don poderoso. Cuando fue libertado, mira, como don, Pedro predicaba, abría la boca este pescador, y no importa que dijera, ay, y fuimos. Pedro cuando predicaba, se convertían por miles. Un mensaje 3,000, 2 mensajes 5,000. O sea, qué impresionante. Nunca ha habido un evangelista en el mundo como el apóstol Pedro. En todos los tiempos, jamás. Ha habido grandes campañas el siglo pasado, no sé, Billy Graham, Benny Hill. Ha habido grandes eventos, pero nunca ha habido un predicador como el apóstol Pedro. Sin medios de comunicación, sin publicidad, sin micrófono, sin tener folletos, sin nadie que le ayudara. El tipo se paraba, hablaba y miles venían al conocimiento del Señor. Él solo en 15 días produjo 30,000 personas a la iglesia en 2 semanas, en 2 mensajes. Quiero que piensen lo que eso significa. Nunca ha habido un don evangelístico más grande que el apóstol Pedro, y estuvieron a punto de matarlo. ¿Y qué si la iglesia no hubiera orado? ¿Te imaginas lo que nos habríamos perdido? ¿Te imaginas el don que se habría ido? Bendito sea Dios que la iglesia oró. Necesitamos que la iglesia ore por los dones que Dios ha puesto en ella, por mi vida, por tu vida, por cada uno, porque perdiéndose nosotros, es cierto, alguno va a decir, Dios levanta a otro, sí, Dios levanta a otro, pero hará la obra de Dios a su manera, no lo que ese don iba a realizar. Y aunque yo te caiga gordo, necesitas orar por mí, porque también soy un don de Dios para la iglesia y necesito tu oración. Y viceversa, yo tengo que orar por ti, porque tú también eres un don de Dios a la iglesia. Necesitamos, esto hizo la iglesia y estaban orando, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Necesitamos verlo como una responsabilidad. Verso 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Pedro. Fíjate qué tremendo, ve qué tremendo esto. Mientras Dios está perfeccionando a Pedro y despertándolo, Dios está atrayendo a otros, nada más a Bernabé, a Saulo, Pablo, a Marcos. ¿No es impresionante lo que puede pasar? Pobre mundo y pobre diablo, le dieron una paliza con semejantes siervos. Imagínate la gente que levantaron. Como pastor, una de las cosas que más le lloro a Dios es el hecho de tantos años predicando el evangelio y que he visto pasar gente. Yo le he dicho a Dios más de una vez, Señor, si cada uno se quedara en su puesto y no se moviera, la paliza que le daríamos al diablo, el impacto al mundo que tendríamos. Porque aunque vengan muchos, nadie puede sustituir al que se fue. Jamás lo va a sustituir. ¿Quién que teniendo 10 hijos se le muere uno dirá, me queda 9, todavía estoy bien? No, aunque tenga 3 más, él va a decir, me sigue faltando el que no está. Y como iglesia necesitamos orar por cada uno, porque es un don de Dios, y no perderlo. Y debe dolernos y sentir nuestra responsabilidad, todos, especialmente aquellos que habiendo estado con nosotros estuviesen en el mundo. Y debe dolernos. Imagínate nada más si estuviéramos orando y lo tomáramos como una responsabilidad real. El reino de los cielos trae una libertad a los hombres, y después de libertarlo, lo capacita, lo perfecciona y lo envía a traer a otros al conocimiento del Señor, estableciendo el reino de Dios. Esta semana por ahí me hicieron llegar un video que me impresionó, porque dije yo, eso es el evangelio de Jesucristo, es impresionante. Yo quiero que lo veas como conclusión de este mensaje, que veas ese video y que digas, en verdad que el reino de los cielos se ha acercado, que el evangelio es mucho más que lo que había pensado. Es bien rápido, se termina en cuestión de minutos, pero por favor pónganlo y véanlo. Apagan las luces, por favor. I am going to introduce you to the gospel right now. You are a rebel. Whether you want to acknowledge it or not, I'll tell you straight up. You are a rebel against the living God. This is your natural disposition. Why? Because you were born in sin. We are in a prison cell. And it takes the awakening and the grace of God, you call it the prevenient grace of God, to awaken us to the fact that we are lost
and we can't get out. We're headed towards destruction fast. The enemy, because of our rebellion against God, has legal rights to harm and harass our life. There you are behind the prison cell. Help, I need out! You can't get out. Those prison bars are stronger than any adamant. There is no way you can cut them because they're stronger than diamond. It is impenetrable. You cannot escape. You're doomed, because when the enemy comes in the very end, and he's going to finish you off because he has legal right to do it, and he's going to relish every minute of it. In strolls your intercessor, your mighty man, and he stands between you and that accuser, and he takes the hit that was rightfully yours. He takes the blow that was intended for you. That is an extraordinary reality, that he was turned to a pulp and he actually died. God died for you. Over your prison cell, it has always said condemned, separated eternally from God, guilty. And then suddenly it switches. When you realize what Jesus Christ has done, it says justified. It says forgiven, redeemed. Here's the problem. Most of us have stopped with the good news right there. The blood of Jesus Christ has been shed and he was killed. And I want you to know that is unbelievable news. But we are still in a prison cell. And so we're praising God from within a prison cell, going, thank you for forgiving me. Thank you for changing the sign on the outside of the prison. And God's word says, could you check the door to the prison cell? Because my blood was shed for more than just forgiveness. Forgiveness was the avenue through which he could make the escape for us. He isn't just interested in dealing with the consequences or the penalty of sin. He's also dealt with the problem of sin. That's the door. It's unlocked. The door to the prison cell is unlocked. Walk out. Smell the open air of freedom and liberty in the life of Jesus Christ. When you get outside the prison cell, there's like this chariot that's waiting. Emissaries from the king, and they say the king beckons you into his presence. You know how bizarre this is when you realize that you were a rebel? That you were undeserving completely. The living God has literally given up his life for you, and now he has set you free, and now the very king is beckoning you into his presence. It's like, are you sure you have the right guy here? I'm a rebel. I stood against my God. I spat in his face. How could he want me? The king beckons you. You get in the chariot. And as you're pulling into the kingdom, you're looking for where they might drop you off. You're looking for that poor district. Saying, where are you taking me? Well, into the very near presence of the king. He wants you to live right where he lives. Not just the penalty, not just the problem, but an invitation into his very near presence. But as you're coming in, the emissaries say, he wants to adopt you as his child. Me? His child? We are brought in and invited near to share his heart. You come into his presence, totally broken before the reality of what he has done for you. I don't deserve this. Why have you done this for me? I love you. I have a commission for you. For me? You want to have me work for you? I want you to work for me. I want you to represent me. Absolutely. Anything I can do for you, just tell me. I need you to go back to that prison cell that I took you out of, because there's a whole bunch more that need to know about me and my love and my truth. Will you go for me? In a heartbeat. I would gladly serve you any way you want, any way you ask. I need to forewarn you. I'm going to send you out, and you'll be as sheep among wolves. They'll kill you. They'll destroy you. They'll hate you. They'll persecute you. They will do whatever they can to harm you. I'm in. I'll do it, God. I don't care. You shed your blood for me. I would gladly shed my blood for you. Take my body. Take my blood. Spend it any way you want. I belong to you in covenant. Take me, Lord Jesus. Send me.
the commission, not just the penalty, not just the problem, not just the invitation into his very near presence, not just the adoption as a son and a daughter of the King of Kings, but we are commissioned to represent him. And I want you to realize that is a privilege beyond all other privileges, to bear the very name, the very image, the very reputation of God Almighty. And he says, I ask you to go. Go and make disciples of all men. Go and be unashamed of my gospel and preach it. Go, rescue the lost in the power of my name. For is not the Lamb that was slain worthy to receive the reward of his suffering? I'll go. And as you're beginning to head out with his blessing, he says, hold it. Wait, there's one more thing. Not just the penalty, not just the problem, not just the invitation to his very near presence, not just the adoption as the son or a daughter of the King, and not just the commission. This is the capstone. If you think that is all good, you could wrap that all up into one ball and it still falls short of the final one. Because this final one is so condescending on the part of our King. It is so bewildering. It is so extraordinary, so amazing. And this is the truth that turns the world upside down. Before you go, what I'm sending you out to do is impossible. I know. And if you do it in your own strength, you'll fail. I don't care. I'm willing to do whatever you ask of me. And if you want me to go in there and just die, I'm willing. I'm sending you out to be a victor. My children will not lose. Would you give me your body? And I will come in and make it my home. And I will take those hands of yours and make them my hands. I will take those feet of yours and make them my feet. I will take that mouth of yours and it will speak my words. I will take those eyes of yours and they can now see what I need you to be seen in this world. And I will take your heart of stone and make it a heart of flesh so that it will beat with my burdens and you will care for the very things that I care about. And your prayers will become my prayers. And your life and your attitude and your behavior every minute of every day will be the very behavior of God. Will you allow me to overtake your life? Because then we go into this world as little lambs with the faces of lions. Because the living God Almighty, the consuming, almighty, sovereign God dwells within his children. And as we stand and the wolf pack surrounds us, we stand in the authority in the name of Jesus, and we will not back down. Because we do not head off to war to lose. We head off to war to win. Our God mocks all the powers of earth and hell through fluffy little lambs. Because his lambs beat the wolf pack. That's the gospel. The gospel trounces upon all the powers of earth and hell and demonstrates to the universe the manifold wisdom of God, that he is in control. And even though we look weak, and even though physically and naturally we are weak, spiritually greater is he that is in us than he that is in this world. That is good news. And it is a lot better than what's being dealt out today in the church. We need to rise up, proclaim the gospel, and say, I'm unashamed of it. Dear Lord Jesus, take what is rightfully yours. Don't just send us with yourself firmly planted within our souls. We cannot do your work. We cannot bring you glory, even though we're willing to do it without you. Please, if you want to come with us, why in the world would we ever try on our own? You don't have to go on your own. You don't have to pull off the impossible on your own. You don't have to fail any longer. Your God is ready to do it in and through you. You can't do it. You can't muster up the discipline. You can't muster up the intellect. You can't muster up the strength. You can't muster up the perseverance and the fortitude. He can. You can't love the lost. You can't love those that spit upon your face. He can. Don't pray that God would teach you how to love like he loves. Pray that he would fill you with himself and he would love in and through you. Don't pray that he would teach you to have joy. Pray that the living God full of joy would enter into you. Don't pray that he would teach you how to be peaceful. Ask for the God of peace, the Prince of Peace, to infill you. Because if you try and imitate your own strength, you will be a miserable replica. But if you allow the impartation of Jesus Christ to overtake you, suddenly it all works.
because it's him imitating himself. And he's very good at being God. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie, levántate, ponte en pie. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Lo oyes, se te presenta gráfico, eso es el Evangelio, de eso se trata, de eso estamos viendo en toda esta serie de libros, los Hechos. Yo estoy seguro que más de uno hoy le puede decir a Dios: Señor, con todo mi corazón, yo necesito eso. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas con nada más, de esto se trata. Él en nosotros, su gloria, su vida, te liberó por esto, te unió a la iglesia por esto, te atrajo hacia Dios por esto. Y ha estado haciendo todas estas cosas a causa de su reino, a causa de su gloria. A lo mejor alguno necesita salir de su lugar y venirse al frente y decirle a Dios: yo necesito eso, yo necesito vivir de esa manera. Hazlo, es un buen momento para decirle a Dios: sí, Señor, aquí estoy, sí, Señor. Yo sé que más de uno hoy necesita presentarse ante el Señor y rendirse por completo. El Evangelio es mucho más que perdón de pecados. Te libertó, como al apóstol Pedro, te metió a la iglesia, aunque no fue fácil porque la puerta estaba cerrada al principio. Te metió, te hizo ser parte para destruir por completo a Herodes, para destruir por completo el mundo, para sacar de dentro de ti la mayor gloria que podía sacarse. Nos acercó para Él. De esto se trata. Cierra tus ojos. Ninguno necesita ser espectador de nada. Hoy necesitamos buscar a Dios y decirle: Dios, aquí estoy, Señor. Estoy seguro que tú en tu corazón has decidido tomar la decisión correcta por el Señor. Has decidido decirle a Dios: sí, Señor, sí, Señor. Si estás ahí en tu lugar, al menos levanta tus manos al cielo y dile a Dios: Señor, aquí estoy, mi Dios, con todo el corazón. Estamos listos para la guerra de los siglos, para la batalla que estás realizando, para establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y tiene como propósito el acercarse, no solamente el perdonar tus pecados o reconciliarte, sino también el que Cristo viva en nosotros para enviarnos más allá, para realizarlo con todos. Se puede realizar, vamos. Dile: Señor, hazlo conmigo también. Hazlo conmigo también, Señor. Pedro era un maravilloso don, un don espectacular. Y si la iglesia lo hubiera perdido, y si no se hubiera orado por él, y si no hubieran estado al pendiente, imagínate lo que la iglesia habría perdido. Mi pregunta será: ¿habrá habido otros Pedros en la historia que se perdieron porque no hubo iglesia que entendiera su responsabilidad? Vamos, ora y dile a Dios: Señor, toma mi vida también. Acepto la responsabilidad por este llamado. Ninguno diga que no fue llamado al evangelio, al ministerio, porque todos fueron llamados a este reino.